Ya, perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación al Club de Ciencias Políticas de la Universidad de San Ignacio de Loyola. Y bueno, muchas gracias al doctor Eduardo Oré por su gentil presentación y a mi compañera y amiga también, Cecilia, por todo lo que nos ha comentado, porque concuerdo plenamente con lo que ella ha señalado y además para continuar con los temas en materia del conversatorio de hoy, yo quería plantear un poco cuáles son los desafíos que nos trae o que nos debería traer el compliance a propósito de una situación de crisis como la que estamos viviendo, ¿no? De repente nos parece que esta es una situación no atípica y efectivamente es así, pero en la vida de una corporación, de una empresa, siempre se pueden presentar situaciones de crisis, ¿no? Y esa situación de crisis implica que las empresas tengan que tener una reacción rápida para sobreponerse a la situación y seguramente revisar algunos mecanismos o controles que haya implementado para gestionar sus riesgos, ¿no? Entonces, quería que por favor me inviten para poder Sí, compartir la pantalla. sí, Ya, puede compartir. Ajá. ya, Cuidado. perfecto. Entonces, ya, genial. Entonces voy a compartir. Chicos, las preguntas al final del seminario. Y entonces, ¿cuáles son los desafíos que nos plantea el compliance en tiempos de crisis? Primero, rápidamente voy a hacer un final del compliance, porque ya Cecilia lo explicó perfectamente. Luego comentaré un poco de cuáles son las nuevas tendencias en torno al compliance y finalmente, ya para aterrizar el tema, cuáles son los desafíos que se nos presenta o que más bien nosotros demandamos compliance para gestionar estos riesgos en un momento o en una época de crisis, ¿no? Bueno, desde la visión tradicional se podría definir el compliance como actuación conforme a la legalidad, ¿no? Es decir, de pronto el cumplimiento normativo, ¿no? De las normas, de las obligaciones legales, pero esto con el tiempo se va decantando, como lo comentó Ceci, a través de la autorregulación empresarial, ¿no? Que es otra cosa que viene en cada este concepto de informe autónomo, ¿no? Que básicamente la aplicación efectiva del compliance, ¿no? Es decir, puedes tener tú perfectamente tu modelo de prevención, si queremos hablar de 4, establecidos todos los controles en políticas, en procedimientos, ¿no? Tienes una materia de riesgos muy bien diseñada, pero si eso en la realidad no se aplica, entonces tenemos un problema en torno al enforcement, ¿no? Entonces, el cumplimiento normativo, como hemos visto, ¿no? que tiene además este sistema autónomo, eh, implica que compliance al inicio se ha entendido como una serie de diferentes caminos o diferentes afluentes, como lo llama el profesor Adán Nieto, que van a desembocar en un gran río, ¿no? Por eso es que podemos en la siguiente lámina encontrar ese concepto de programa de compliance integral, lo he llamado, porque tiene todos estos cajones que lo componen, ¿no? Bueno, inicialmente, si podemos empezar por aquí, por el lado izquierdo, tenemos al modelo de prevención que escribió Cecilia, que está contemplado en 30424, en las normas modificatorias y en su reglamento, ¿no? Luego tenemos otro cajón que que incluye a estas normas que imponen obligaciones. ¿Y cuáles son estas normas que imponen obligaciones? Por ejemplo, está para aquellas empresas, personas jurídicas o personas naturales que tienen por mandato de ley implementar un sistema de prevención, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a los obligados en materia de prevención de lavado de activos, ¿no? Que tienen que implementar un sistema de prevención de lavado de activos, que además hay una normativa obligatoria específica, ¿no? Que les impone una serie de obligaciones muy puntuales. Incluso el cumplimiento de estas acciones, como por ejemplo el nombramiento de un oficial de cumplimiento,
el no adoptar una política para conocer al cliente, a tener como consecuencia la imposición de una sanción en términos de una multa para el sujeto obligado, sea persona natural o sea persona jurídica. En el otro cajón, lo que encontramos es el buen gobierno corporativo, ¿no? Es como una suerte de principio, si quieren, carácter constitucional que debería gobernar todo este sistema o programa de compliance, ¿no? Es una suerte de sistema de checks and balance, de mirar respecto de los shareholders y los stakeholders, ¿no? Un contrapeso, tiene que existir un equilibrio de poder para que exista justamente un abuso de poder, ¿no? Y la alta dirección haga caso omiso a las disposiciones o los subordinados hacia abajo no cumplan con los lineamientos del programa de compliance. Luego tenemos la ética y la responsabilidad social, ¿no? que está muy ligada con este concepto de las buenas prácticas en los negocios, ¿no? Porque finalmente la responsabilidad social y la ética lo que va a generar es la sostenibilidad de la empresa, ¿no? Al final lo que se espera de una empresa, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que cada vez los consumidores, los ciudadanos en general, somos mucho más críticos respecto de una corporación, ¿no? Nos sentimos un poco más empoderados de decidir con quién tratamos o con, y sobre todo teniendo en cuenta que al día de hoy hay una oferta mucho más grande que lo que podía existir en el pasado. En el otro concepto encontramos a la auditoría interna, ¿no? Bueno, que son estos procedimientos internos y normas de control que buscan asegurar el cumplimiento del programa de compliance, ¿no? Bueno, y finalmente la responsabilidad penal de la persona jurídica, que está atada al modelo de prevención más como explicado, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo podríamos definir al compliance desde una visión un poco más estándar, ¿no? Que es básicamente un conjunto de políticas, procesos, procedimientos, buenas prácticas adoptadas por cualquier organización para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que tienen que enfrentar. Pero a su vez implica también el establecimiento de todos estos mecanismos de control, de prevención, de gestión y reacción frente a estos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día como tendencia respecto a compliance, ¿no? Tenemos una tendencia expansiva. Y esta tendencia expansiva de compliance se explica por estas tres consecuencias, ¿no? Uno, por el surgimiento de regulaciones mucho más estrictas, y eso lo estamos viendo el día de hoy. Incluso hay muchas propuestas para incorporar delitos al Código Penal, ¿no? Hay muchas propuestas para elevar las penas. Entonces vemos que el contexto que se presenta es el surgimiento de regulaciones más estrictas, ¿no? Y eso viene de la mano con las acciones más drásticas, ¿no? En buena cuenta, un enforcement por parte de las autoridades, ¿no? ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a adoptar medidas, evitar caer justamente en los incumplimientos, ¿no? Porque el caer en estos incumplimientos, lo que va a generar es que tenga que asumir mayores costos, lamentablemente tenga que impactar estos incumplimientos en la reputación de la persona, ¿no? Entonces, por un lado, los costos excesivos y por otro, el daño a la reputación de la persona jurídica, ¿no? Entonces, ¿no? Conforme se van dando las regulaciones que dan mecanismos de compliance, por ejemplo, hemos visto que el INDECOPI ha dictado unos lineamientos para la aplicación del programa de cumplimiento en materia antitrust. Entonces vemos que conforme se van dando las regulaciones que van incorporando mecanismos de compliance, las empresas reaccionan de repente de una manera eh, complicada al inicio, ¿no? La reacción es un poco, responde a la primera idea que puede surgir en torno
a esta malla de normas que se puede prever en algunas legislaciones. Hacen es lo más sencillo aparentemente, ¿no? Asignan nuevas funciones a todas las áreas o determinados departamentos de la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, bueno, ahora acaba de la SBS de promulgar perdón, una norma de nosotros como sujetos obligados. Pues ahora vamos a tener que implementar un sistema de prevención de lavado. ¿Quién se va a hacer cargo? Bueno, hay que nombrar un movimiento. ¿Quién va a ser? Ya, el encargado de administración y finanzas. Ya, ok, pues resulta que ahora vamos a tener que implementar un programa de compliance en materia de libre competencia. Nombrar a un encargado. ¿Quién va a asumir esa función? El área legal, el departamento legal de la empresa, ¿no? Y así se van generando estos compartimentos, como lo he puesto ahí, ¿no? Estos cajones dentro de la persona jurídica. Se van asignando, se van dando regulaciones en materia de playas y por ende asignando esas obligaciones a diferentes áreas de la empresa, ¿no? Entonces, este orden que se plantea inicial como primera reacción de personas jurídicas pareciera no ser muy eficaz, porque resulta ser muy oneroso. Al final del día tenemos una superposición de normas en los diferentes encargados, y eso al final no da un buen mensaje o genera un mensaje adecuado para los trabajadores de las empresas, ¿no? Porque dicen, uy, ahora tenemos 3 oficiales de cumplimiento, ya ni siquiera puedo identificar quién es el oficial de lavado de activos o quién es el oficial del modelo de pensión, se genera una confusión. O incluso una excesiva cantidad de capacitaciones, por ejemplo, ¿no? Nos dicen, uy, ahora toca la capacitación en materia de lavado. La próxima semana la capacitación en materia de anticorrupción. Y así se van generando una serie de circunstancias. En lugar de propiciar que los colaboradores de las personas jurídicas tengan mayor interés o agrado por participar en estas diferentes, por ejemplo, capacitaciones, se llega a un punto de hartazgo y que no quieran ir o simplemente vayan por cumplir, ¿no? Y no se pueda, valga la redundancia, cumplir con el fin para la que fueron diseñadas, ¿no? Frente a este enfoque por compartimentos, nace esta visión holística más compliance, que es la visión 360, ¿no? Esta visión se inspira en los valores de la organización, ¿no? Y busca superar la mera aplicación de reglas de conducta, ¿no? Entonces aquí lo que queremos es romper con esta visión, un poco con el enfoque de compartimentos y sobredimensionamiento de normas o superposición de normas para dar un enfoque integral, como dice la diapositiva 360, ¿no? Y entonces, ¿qué supone esta visión holística? Bueno, supone la evaluación transversal de locales, ¿no? Entonces, tenemos esta acción por compartimentos, ¿no es cierto?, por espacios concretos, sino bien una visión transversal de estos riesgos reales. Y eso va a conllevar a una integración de los programas de cumplimiento, ¿no? Ya no vamos a tener programas aislados a lo de la empresa, sino más bien una visión integral de los mismos. Y esto nos va a generar muchas ventajas, porque va a permitir un mejor entendimiento de todos los riesgos de la empresa, y eso a su vez va a generar que se prioricen esos riesgos. Eso además va a permitir la transmisión de un único mensaje, claro, consistente por parte de los líderes, evitando confusión. Entonces ya no vas a tener de repente al oficial de cumplimiento en materia de lavado dando un mensaje distinto al oficial de cumplimiento o encargado de prevención del modelo de prevención, sino que vamos a tener un único mensaje. Luego, esto también nos va a permitir la detección oportuna de posibles fallos y una respuesta rápida y efectiva para remediarlos, ¿no? También nos permite dosificar programas de entrenamiento, porque de repente se puede realizar una única capacitación
que cumpla con los fines de la mayoría o de un grupo de programas de cumplimiento, ¿no? O aborde determinados temas que te permite decir, bueno, cumplimos con la capacitación que nos exige eh, eh, la resolución 789-2018 en materia de lavado, ¿no? Y es, podemos incluir alguna anticorrupción y ya estamos cumpliendo con la 3424. Entonces, ¿qué más? Es obviamente generar que toda esta gestión del sistema sea mucho menos costosa. Además, se va a dar una uniformidad en los procesos internos, ¿no? Ahora, esta visión holística, ¿no? que al tratar además de un enfoque integral y transversal, lo que busca es todos los actores, todas las áreas de una corporación se involucren de verdad con el compliance, ¿no? Y esto se va a reflejar en la coordinación de estrategias que hagan en diferentes áreas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en buena cuenta se pide o se espera de digamos, de esta nueva ola del compliance, ¿no? Que el compliance se vuelva en el centro del negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque el desarrollo del compliance a nivel global apunta a que este enfoque holístico es la manera más adecuada y eficiente de gestionar los riesgos legales con mayor eficiencia. Y eso finalmente termina colocando el compliance como centro del negocio. A ver, creo que hay un mensaje. Ok, gracias por el tiempo. Entonces, ahora, ¿cuáles son los desafíos probablemente que se presenta que se presenta para el compliance en una época de crisis como la que estamos viviendo? Solo por tomar un ejemplo a propósito de la pandemia, y lo comentó Cecilia, de un poco la flexibilización de las contrataciones con el Estado, ¿no es cierto? De pronto de buscar alternativas en las compras institucionales, del gobierno, y qué es lo que puede estar generando, ¿no? Qué es lo que puede estar decantando básicamente en que algunas áreas de riesgo, o sea, determinadas empresas podemos tener, por ejemplo, una empresa que usualmente tenía como clientes a los privados. Para sobrevivir en esa situación de crisis, tiene que empezar a mirar a otros clientes, y un cliente atractivo resulta ser el Estado. Entonces, imagínense que esta empresa, que siempre ha contado con privados, tiene experiencia contando con el Estado, no tiene los lineamientos adecuados, no sabe cómo relacionarse con el Estado, y puede caer no solo en un supuesto de conflicto de interés, sino podría caer en un ilícito de tráfico de influencias, cohecho, corrupción, etc. Entonces, ¿cuáles son los desafíos, ¿no? O sea, primero, y importante, el fortalecimiento de las instituciones públicas, ¿no? Y eso implica, bueno, el fortalecimiento del compliance público y del mano con la dotación de recursos económicos y humanos a los operadores de justicia. Bueno, seguramente vamos a ver de poco algunas, como ya lo estamos viendo, algunas investigaciones que ha iniciado la Contraloría a propósito de estos casos, ¿no? Pero no significa o no implica que el Estado no tenga que también poner la mirada en esos operadores de justicia que son la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para que puedan justamente perseguir el delito. Tenemos también liderazgo y empoderamiento de la función del compliance officer, ¿no? El compliance officer es el gestor del programa de compliance, ¿no? Es la persona que tiene que ser capaz de, junto obviamente con el apoyo de la alta dirección y la dotación de recursos, ¿no? Tiene que gestionar de manera adecuada el tema de compliance. Además, se presenta un reto muy importante, porque tiene que ser capaz de ser flexible en estas situaciones, ¿no? Y esa flexibilidad viene, por ejemplo, por entender que de pronto la empresa va a tener que mirar otro
¿no? Va a tener que pensar en qué otros proveedores, con qué otros proveedores va a tener que relacionarse, ¿no? Imagínense que por la aplicada situación de proveedores con los cuales tienen una relación de larga data, están teniendo problemas en sus canales de distribución, en sus despachos, etc. Entonces, esa flexibilidad no significa que tenga que ser más permisible, que no tenga que aplicar controles, sino que tenga que estar mucho más alerta a situaciones complicadas o riesgosas, sino que tiene que ser flexible y tener la capacidad de adaptar adecuadamente el tema de compliance, ¿no? Es necesario que sea práctico, pero ello no significa que caiga en incumplimientos. Bueno, lo tercero, la reevaluación de los riesgos, ¿no? Y esto porque vamos a darnos cuenta que aparecen en estas circunstancias de crisis riesgos no protegidos por la ley 34 y sus modificatorias, ¿no? Como le expliqué, son delitos muy puntuales los que están consignados en la ley 34, pero pueden aparecer otros riesgos que pueden decantar en consecuencias penales para los funcionarios de la persona jurídica, ¿no es cierto? Consecuencias civiles para la persona jurídica o incluso la aplicación de consecuencias accesorias, ¿no? Y estos riesgos que pueden aparecer no solo vinculados con casos de opción, sino también, por ejemplo, con supuestos como las donaciones, el manejo de datos personales, la competencia desleal. Y entonces, ¿qué significa? Que tengo que, o que es una capacidad de flexibilizar algunos procedimientos y protocolos, o más bien lo que yo tengo que hacer es tener la capacidad de real nuevos riesgos y obviamente presentar, proponer y establecer nuevos mecanismos de control, ¿no? Eso es lo que se espera del programa de compliance bajo estas circunstancias, ¿no? Y eso viene de la mano con la actualización de la matriz de riesgo, ¿no? Que como sabemos, el compliance es un elemento vivo, en constante cambio, y tiene que adaptarse a estas nuevas situaciones. Ahora, también debemos ser conscientes que existen muchos, o van a existir modificaciones, ¿no? Incorporación de normas, incorporación de obligaciones, y todo esto parece ser muy veloz, ¿no? Lo hemos visto en los últimos 3 meses, ¿no? La cantidad de urgencia y decretos supremos que han sido dados, ¿no? Y eso justamente responde a la nueva situación que se presenta, ¿no? A la necesidad de imponer regulaciones, de imponer obligaciones y también de imponer sanciones. Entonces, se tiene que establecer un mecanismo interno, mapear estas normas que se van publicando. Es necesario estar atento a estos cambios normativos porque seguramente muchos son de coyuntura, por la coyuntura, pero otros están destinados a tener una vocación de permanencia, ¿no? Entonces es necesario verificar también constantemente las noticias para tener en cuenta casos que se estén presentando en la industria y anticiparse a soluciones, que no hay nada escrito, todos estos cambios van a generar situaciones desconocidas para todos, seguramente para otras empresas dentro de la industria, entonces es necesario estar atentos a lo que está pasando para aplicar soluciones anticipadas, ¿no? Y también estos cambios normativos están generando la aparición de supervisiones inesperadas de la autoridad de trabajo y de salud, ¿no? La persona, por ejemplo, un trabajador en la empresa podría fallecer por COVID, ¿no? Y eso generar que la autoridad de trabajo, la SUNAFIL, se presente para hacer una inspección de repente inopinada, ¿no? Entonces, ¿cómo la empresa se enfrenta a esa situación, ¿no? Imagínense que en el colmo del supuesto, la persona encargada de recibir a los inspectores de SUNAFIL esté en teletrabajo, ¿no? Y no pueda acercarse a
a la empresa, y da la casualidad que no hay nadie en la empresa en esos momentos que esté preparado o capacitado. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ser atendidas y se les tiene que dar una solución anticipada. Bueno, y también se puede presentar una situación de quiebre de procesos y flujos, ¿no? Hay procesos y flujos en la empresa que van a tener que ser adaptados o modificados a la nueva realidad. Si desaparece una línea de negocio, probablemente se quiebren determinados procesos. Si se incorpora una nueva línea de negocio, se tenga que implementar un nuevo flujo. Si aparecen nuevos proveedores, si tengo que contratar con nuevos clientes, ¿no? O si tengo que, por ejemplo, justamente debido a que estos proveedores tienen un problema con el canal de distribución, voy a tener que buscar nuevos. Tengo que adaptarme a esa nueva situación. Y bueno, finalmente, ¿no? Un desafío importante es que si bien todas las empresas pueden estar en ese momento muy concentradas en gestionar sus riesgos, mapear sus obligaciones, robustecer su matriz de riesgos o incluso robustecer su programa de compliance, de pronto no muchas están pendientes de trabajar en el plan de acción post-COVID-19. Y esto sí es importante, no es recomendable que esto se deje o que se espere a que se levante, por ejemplo, la cuarentena, ¿no? O que la situación, entre comillas, se normalice, ¿no? Porque eso es algo que se tiene que ir diseñando junto con las demás áreas críticas de la empresa, ¿no? Y eso además tiene que ir de la mano con la evaluación de incluir, ¿no? La digitalización en el plan de acción, porque esto es algo que esta crisis nos ha, eh, nos ha permitido identificar, ¿no? Que muchas empresas no han podido adaptarse, no porque no tengan de repente un programa de cumplimiento robusto, cumplimiento empoderado, trabajadores capacitados, o un buen mapeo de sus riesgos, sino porque no tienen un adecuado sistema de teletrabajo. Entonces no pueden controlar lo que esté pasando con los pros porque tienen, digamos, ese espacio de la empresa un poco descuidado, ¿no? Entonces, ese proceso es un poco descuidado. Entonces, es importante que se evalúe su inclusión en el plan de acción, ¿no? Entonces, y finalmente, algunas reflexiones, ¿no? Aquellas personas jurídicas que hayan logrado afianzar una visión holística del compliance en los términos en los que hemos comentado, definitivamente van a ser las que mejor se adapten a esta situación, ¿no? El COVID-19, que como muchos especialistas, infectólogos comentan, tiene para bastante tiempo, ¿no? Entonces, es indispensable que las empresas realicen capacitaciones constantes a los trabajadores, ¿no? Incluso sobre el fenómeno del COVID-19 para que tengan una mejor adaptación de los cambios. Es vital el empoderamiento del oficial de cumplimiento, ¿no? Y finalmente, el compliance tiene que ser el eje central del sostenimiento de la empresa. Bueno, eso sería todo por mi lado. Muchas gracias nuevamente. Cedo el uso de la palabra a Carlos para lo que Gracias, doctora sea Liliana. Gracias. conveniente. Gracias, doctora